Bienvenidos al curso de Álgebra Superior. Mi nombre es Tonatiuh Valdés y soy matemático. Patrick Suppes, profesor de emérito de filosofía en la Universidad de Stanford, escribió: con el estudio de la lógica se persigue llegar a ser preciso y cuidadoso. La lógica tiene un lenguaje exacto. Herbert Enderton, profesor emérito de matemáticas en la Universidad de California, Los Ángeles, escribió: la lógica simbólica es un modelo matemático del pensamiento deductivo. Aunque un ejemplo del uso de la lógica en matemáticas es la presentación de la geometría de Euclides en los 13 libros de los elementos, la lógica matemática es una rama moderna porque hace uso de métodos matemáticos. Cualquier curso de álgebra superior inicia con la teoría de conjuntos, la cual fue desarrollada en el siglo XX, y para poder leer esta teoría se requiere de la lógica simbólica. En este curso se revisarán 4 aspectos de la lógica matemática. Primero, el cálculo proposicional, del cual trata este video. Segundo, el cálculo con funciones proposicionales, donde se hace uso de los cuantificadores. Tercero, análisis de argumentos. Y cuarto, métodos de demostración. Lenguaje de la lógica matemática. En primer lugar, aceptemos que en este lenguaje de la lógica matemática existen enunciados que no son ambiguos. A estos enunciados se les denominan como fórmulas principales o proposiciones atómicas, y se les denotan por letras mayúsculas del alfabeto romano: A, B, C, P, Q, R, etc. Este lenguaje está provisto de 5 conectivos que sirven para construir nuevas oraciones. Si iniciamos con unas fórmulas principales y las conectamos, se construye una fórmula compuesta o una proposición molecular. Los conectivos lógicos son los siguientes: equivalencia, que se denota con una flecha que apunta hacia la izquierda y hacia la derecha, y se lee es equivalente, o se lee sí y solo sí. Implicación, que es una flecha, su símbolo es una flecha que apunta hacia la derecha, y se lee implica sí, entonces. La conjunción, su símbolo es una cuña que apunta hacia arriba y se lee como y. La disyunción, que es una cuña, su símbolo es una cuña que apunta hacia abajo y se lee como o. La negación, pues son estas rectas perpendiculares y se lee como no. Haremos una fuerte suposición sobre las proposiciones atómicas, la cual caracteriza la lógica clásica. Asumiremos que cada proposición atómica es falsa o verdadera, pero no ambas. Aquí tenemos la tabla de verdad de la negación. Vamos a denotar con 0 cuando la proposición es falsa y con 1 cuando la proposición es verdadera. Entonces, no P. Si P es falsa, no P es verdadera. Si P es verdadera, no P es falsa. Para calcular el valor de una proposición molecular, se deben considerar todos los posibles valores de las proposiciones atómicas que la componen. Entonces, P toma 2 valores, falso o verdadero. Si tenemos 2 proposiciones, P y Q, bueno, si P es falsa, Q puede ser falsa o verdadera. Si P es verdadera, Q puede ser falsa o verdadera. Entonces, con 2 proposiciones tendríamos 4 posibilidades. Si tuviéramos 3 proposiciones, pues tendríamos 8 posibilidades. Todas las posibilidades se pueden colocar en una tabla. El número de renglones crece exponencialmente, de 2 a la n, para n proposiciones atómicas. Aquí vamos a ver cómo es la tabla de verdad de la conjunción. Entonces, imaginemos un canal. Tenemos un líquido que va a fluir de izquierda a derecha. P y Q
son dos compuertas. Denotamos con 0 cuando la compuerta está cerrada o la proposición P es falsa. Si la compuerta P está cerrada, la compuerta Q está cerrada, no obtenemos, el líquido no fluye hacia la derecha y no obtendremos líquido en la parte derecha. Falso y falso da falso. Si la compuerta P está cerrada y la compuerta Q la abrimos, pues de todos modos no fluye el líquido. Entonces, falso y verdadero da falso. Si abrimos la compuerta P, pero la compuerta Q está cerrada, pues de todos modos no fluye el líquido hacia la derecha. Entonces, verdadero y falso da falso. La única manera para que el líquido fluya hacia la parte derecha es que las dos compuertas P y Q estén abiertas. Verdadero y verdadero da verdadero. La disyunción nos habla de una separación. Entonces, tenemos una vista aérea de un canal que se separa y tiene dos compuertas, de nuevo la compuerta P, la compuerta Q, y queremos saber, modelar cuándo recibimos líquido en la parte derecha. Si las dos compuertas están cerradas, que denotamos como ceros, pues no tenemos ningún líquido. Entonces, falso o falso a falso. Si abrimos la compuerta Q, pues el líquido puede fluir por la parte de abajo y llegar a la parte derecha. Falso o verdadero, la verdad. Si abrimos la compuerta P, aunque Q esté cerrado, pues el líquido fluye por la parte de arriba y llega a la parte derecha. Verdadero o falso, da verdadero. Si las dos compuertas están abiertas, pues puede pasar el líquido sin ningún problema, llegar a la parte derecha. Verdadero o verdadero, da verdadero. Vamos a ver cómo funcionan los paréntesis. Los paréntesis le dan jerarquía a la proposición molecular. Vamos a ver que la conjunción y la disyunción tienen estas propiedades algebraicas. Siempre que tengamos en álgebra una operación binaria, como es la conjunción o la disyunción, pues nos preguntamos qué pasa si tenemos más de 2. Bueno, para ver que esta proposición de la izquierda es equivalente a esta proposición de la derecha, pues necesitamos calcular sus tablas de verdad. Si el resultado es el mismo, son equivalentes. Para hacer esto, vamos a hacer uso del lenguaje R. Entonces, en RStudio podemos cargar el valor, bueno, aquí yo ya cargué el valor de la proposición P. Como vamos a tratar con 3 proposiciones, pues necesitamos 8 valores, son 4 falsos y 4 verdaderos. Entonces, así se carga. En otro video podemos revisar cómo utilizar el lenguaje. Entonces, aquí cargamos la proposición P. Vamos a cargar la proposición Q. Esta es la proposición Q. Vamos a cargar la proposición R. Ahí está la proposición R. Vamos a ver si se
cumple la asociatividad. Entonces, tenemos P y R, entre paréntesis, o no, perdón, P y Q, y R. Entonces, el resultado de paréntesis P y Q y R, pues es este. Son 7 falsos y un verdadero. Ahora vamos a poner el paréntesis. Vamos a asociar Q y R. Entonces, P y paréntesis Q y R. Y obtenemos el mismo resultado. Por lo tanto, estas dos proposiciones son equivalentes. Bueno, si ustedes pueden hacer la tabla de verdad de P y Q y ver que es equivalente a Q y P. Eso nos habla de la conmutatividad de la conjunción. También pueden hacer la tabla de verdad para comprobar la conmutatividad de la disyunción. Y bueno, vamos a revisar la distributividad. Entonces, regresamos a R. Entonces tenemos, vamos a ver, P y Q, R, nos da ese resultado. Y si lo distribuimos, si ponemos P y Q, o paréntesis, P y R, entonces tenemos P y Q o P y R, nos da el mismo resultado, entonces, por lo tanto son equivalentes. Entonces, tenemos la ley distributiva para la conjunción. Ustedes pueden verificar que se vale la ley distributiva para la disyunción. Bueno, aquí tenemos la tabla de verdad o las tablas de verdad para los conectores lógicos. Entonces, como las tablas de multiplicar, pues se tienen que aprender. Veamos, P toma dos valores, falso y verdadero, Q toma dos valores, falso y verdadero, y la I, P y Q solo es verdadero cuando las dos proposiciones son verdaderas. P o Q es falsa solo cuando P es falsa y Q es falsa. P implica Q solo es falsa cuando el antecedente que es P es verdadero y cuando el consecuente es falso. Tenemos P si solo si Q es verdadero cuando P y Q tienen el mismo valor, que P sea falso, Q sea falso, P verdadero, Q verdadero. Si no tienen el mismo valor P y Q, pues P si solo si Q, pues da falso. Vamos a ver la negación de una implicación. Para eso, vamos a calcular la tabla de verdad para P y no Q. Recordemos los paréntesis de la jerarquía. Entonces, tenemos P y Q, vamos a calcular no Q. Entonces, lo que es falso cambia a verdadero y lo que es, perdón, en Q, lo que es falso cambia a verdadero y lo que es verdadero cambia a falso. Luego hacemos el I entre la columna de no Q y P.
y obtenemos este resultado. Luego hacemos la tabla de verdad para la negación de P implica Q. Primero obtenemos el valor de P implica Q y luego lo negamos. Y vemos que nos da el mismo resultado, por lo tanto, son equivalentes. Entonces, aquí tenemos la negación de los conectivos lógicos, que es bueno pues, tenerlos presentes. La negación de P, pues es P, es equivalente a P. Esto se llama una doble negación. La negación de una I, pues se convierte en una O. O sea, la negación de P y Q es no P, O, no Q. La negación de una O, pues se convierte en una I. No P, I, no Q. La negación de una implicación es que ocurra el antecedente, que es P, y no ocurra el consecuente, que es Q. Y la negación de un sí, solo sí, es la negación de P, sí, solo sí, Q, pero también puede ser P, sí, solo sí, no Q. Para ver que estas equivalencias son válidas, pues se tiene que hacer la tabla de verdad de la parte izquierda, la tabla de verdad de la parte derecha y ver que son la misma. Se obtiene el mismo resultado. Bueno, vamos a ver que existen proposiciones moleculares para las cuales el valor columna en la tabla de verdad únicamente tiene valores verdaderos. Entonces tenemos un ejemplo. Vamos a calcular la tabla de verdad de esta proposición molecular. Entonces, como el paréntesis tiene mayor jerarquía. Entonces vamos primero a calcular no P. Si tenemos P, calculamos no P y le llamamos la columna R1. Y ya para no escribir no P, sino hacemos R1 o Q. Esta es la columna R2. La calculamos. Y ahora hacemos en la columna R3 es R2 y P, donde R2 pues es no P o Q. Luego hacer con IP, obtenemos este resultado. Y R3 pues es todo el antecedente de la implicación. Entonces se hace una implicación de la columna R3 con la columna Q y se obtienen que el resultado son todos verdaderos. Tales fórmulas se dicen que son válidas o tautologías. Aquí bueno, se pueden hacer muchas cosas más, pero bueno, pues les recomendaremos estos libros. Está el libro de Enderton, Una introducción matemática a la lógica, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tenemos un libro clásico de lógica matemática del doctor Stephen Klein, que es muy bueno. Y por último, pues les recomiendo Introducción a la lógica matemática del doctor Supes, editado por la editorial Reverte. Bueno, gracias por su atención y deseo que este video les sirva de apoyo a sus clases. Chao.